¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos todos los que participan de alguna manera en este canal, que escuchan estos mensajes, y espero que las bendiciones de Cristo estén sobre cada uno de ustedes. Es para mí un privilegio que algunas personas dediquen unos minutos a escuchar lo que Dios me da para reflexionar. Así que bueno, sin más pausas, sin más reparos, vamos a ir rápidamente a leer la palabra de Dios. Hoy quiero reflexionar algunos pasajes del libro de Colosenses que tienen algunas cosas muy interesantes y muy relevantes para nuestra vida espiritual. En Colosenses 1:26 al 29, Pablo escribe a los cristianos que están en Colosas y les dice, Pablo anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a su pueblo santo. A estos, o sea, a su pueblo, a los que han recibido el mensaje, Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todas las personas para presentarlas completamente maduras en su unión con Cristo. Aquí hay varias cosas para reflexionar y podríamos hacer una charla prácticamente de cada verso. Pero primero empieza diciendo, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones. Básicamente se refiere al misterio de Cristo en Dios, Dios en Cristo, salvando a la humanidad. Empecemos por esto. O sea, todos los profetas, todos los patriarcas, todas las distintas etapas en las que Dios fue hablando a la humanidad y fue formando un pueblo para que proclamara su nombre. Todos estos, si bien tenían ciertas manifestaciones de Dios y el Espíritu Santo estaba con ellos, estaba con Moisés, con Josué, con los profetas, pero realmente no les fue dado a conocer exactamente cuál era el plan de Dios, ¿sí? Isaías habla bastante acertadamente de lo que es el Mesías que había de venir, el siervo sufriente, ¿verdad? Todas estas cosas que están en Isaías. Si quieren las pueden investigar después por su cuenta, pero este misterio de Dios haciéndose hombre había estado oculto, completamente oculto. Nadie tenía la menor idea, ni los israelitas, ni los profetas, ni los fariseos, ni los religiosos, ni los escribas, ni los sacerdotes. No tenían claro qué era lo que Dios iba a hacer. ¿Y qué era lo que Dios iba a hacer? Bueno, pensemos en esto. Todo lo que conocemos, todo el universo, todo el universo existente, ¿no? No tengo los datos científicos ahora, pero hay mediciones muy precisas de cuántos millones de años luz tiene de extensión y además está en expansión. O sea, todo eso que existe, todo lo que existe, fue creado por Dios a partir de nada, a partir de sí mismo. O sea, Dios creó de lo que no existía todo lo que existe. Creó el espacio y creó el tiempo. Por lo tanto, Dios no vive en el tiempo, vive en un eterno presente. Y dice la Biblia en Génesis 1:1 que en el principio, ¿sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Después dice la tierra estaba desordenada y vacía en el 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y en un momento empieza a recrear y a ordenar la creación, ¿verdad? En Génesis. En Juan 1:1 tenemos muy apropiadamente y muy a propósito que Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios. Y ese verbo, dice después, estoy parafraseando, estuvo entre nosotros y vimos su gloria. Cuando el apóstol Juan habla de verbo, o sea, habla de palabra, habla de pensamiento,
está hablando de Dios mismo, está hablando de la segunda persona de la Trinidad, de Jesucristo, que es el unigénito único y eternamente engendrado Hijo de Dios, es su propia voluntad, es Dios mismo, que de alguna manera se concentró en un ser humano, que es Jesucristo. O sea, Dios caminó entre nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, dice en Isaías. Y no llegó hasta ahí, no se conformó con eso, sino que dio su vida para que nosotros tengamos vida junto con Él. Ahora, todo este misterio, ¿y qué más pasó? Que en la muerte de Jesús estamos todos representados, todos los que hemos creído en su muerte y que Él tomó nuestro lugar, estamos todos representados. Y si hemos muerto con Él y lo hemos manifestado de esa manera en el bautismo, hemos también resucitado con Él. O sea que tenemos la vida de Cristo en nuestro corazón viviendo en nosotros. Tenemos su Espíritu Santo trayéndonos la mente de Cristo en nuestro corazón y haciendo que ese nuevo hombre en nosotros, porque el viejo no servía más, sino que tuvimos que morir junto con Cristo y resucitar junto con Él. El viejo hombre no podía cumplir los mandatos de Dios, ni podía agradarle, pero en Cristo podemos, porque Él puede, ¿sí? O sea, el Espíritu Santo en nosotros es Jesucristo en nosotros, que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, y Él vive en nosotros y nos da vida y podemos cumplir sus mandamientos. Este misterio, ¿sí? Este misterio, que estuvo oculto por los siglos y las generaciones, dice a estos, o sea, a nosotros, a los colosenses en su momento y a nosotros ahora, Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio. O sea, ¿cuál es el problema de los cristianos hoy en día? ¿Y por qué andan buscando tantas cosas, como he hablado en otras charlas? Hay tantas herejías y tantas doctrinas extrañas, porque no conocemos el misterio de Cristo, no conocemos lo que es estar en unión con Cristo, no conocemos lo que es la vida de Dios dentro de nosotros. En la última parte del pasaje, en el Colosenses 1:28, dice: a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda su sabiduría a todas las personas para presentarlas completamente maduras en su unión con Cristo. ¿Sí, hermano? ¿Me entendés? Hermana, si aceptaste la muerte de Cristo como la muerte que reemplaza tu muerte, si aceptaste el sacrificio de Jesús, ¿sí?, como el sacrificio que reemplaza tu sacrificio, porque nosotros teníamos que estar en esa cruz, ¿sí? Nosotros merecíamos morir, pero Él murió por nosotros y dio su sangre, ¿sí? Entonces, como hemos muerto con Él y hemos resucitado con Él, estamos unidos a Él, somos parte de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, dice el apóstol Pablo. Hay una unión con el Señor que va más allá de todo lo conocido y que es como que nos transforma el ADN, nos transforma el genoma, nos transforma el ser. Somos parte de su cuerpo espiritualmente. El nuevo hombre en nosotros está unido con Cristo y nada puede romper esa unión. Entonces Colosenses 2:1 dice después: porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, por todos los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Hermano, hermana, tenés que conocer el misterio de Dios, pues ya no es un misterio. Ya no es un misterio. Si te convertiste, si estás en el pueblo de Dios, el Espíritu Santo vive dentro tuyo y ya no es un misterio. Te está hablando constantemente y te está dando a conocer a Cristo todo el tiempo. Y eso es el único fin, la única meta y es el único objetivo que tenemos que tener en nuestras vidas, conocerle a Él, ¿sí? Si estás en un sistema religioso de cualquier tipo que no tiene como meta que conozcas más a Cristo, sería bueno que escaparas de él, de este sistema. Si la meta última del lugar donde te congregas, hermano, no es aumentar tu conocimiento de Cristo y la comunión con los hermanos alrededor de Cristo, cristocéntrica,
no es un buen lugar para estar. O sea, si lo que se fomenta es la competencia o el ocupar lugares o la religiosidad o el cumplir con mandamientos y que nos vean, y no es Cristo lo primero, no es un buen lugar para estar. Después dice en el versículo 3 del capítulo 2 de Colosenses, dice, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tal vez estás en un lugar donde hay cosas nuevas. Hoy en día hay doctrinas para todo, para todo, para lo que quieras. Hay enseñanzas de todo tipo, rarezas de todo tipo, inventos de todo tipo. Pero en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, y están disponibles para cada uno de nosotros en nuestra unión con Él. No necesitamos intermediarios. Cada uno de nosotros es el ungido de Dios ahora. Cada uno de nosotros ha recibido el Espíritu Santo y es templo del Espíritu Santo. Y tenemos todos, cada uno de nosotros, los hijos de Dios, la mente de Cristo. Y en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No andes buscando cosas raras, no andes buscando cosas nuevas. En Cristo lo tenés todo. Y si no tenés a Cristo, no tenés nada. Y dice algo más tremendo después, hablando de esto. Pablo dice, esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. O sea, justamente, ¿qué nos evita caer en el error? ¿Qué nos evita caer en sectas? ¿Qué nos evita caer en locuras de nuevos profetas que dicen cualquier cosa que sale y que se acaban de inventar? Justamente el estar unidos con Cristo y el conocerle más a Él. Dice, en Él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, que nadie te engañe con razonamientos persuasivos. ¿Sí? Por tanto, dice, de la manera que recibiste a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en vuestra fe, tal como fuiste instruidos, rebosando de gratitud. Y después dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Un poco antes dice también, o sea, el remedio para evitar las falsas doctrinas es nuestra unión con Jesús. Es el Espíritu Santo en nosotros. Dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas. Cuidado con eso. Está lleno de lobos rapaces, tratando de hacerte cautivo. ¿Cómo te hacen cautivo? Y haciéndote dependiente. Nosotros dependemos solo del Señor. Esto no quiere decir que seas rebelde, que no escuches a tu pastor, o a tus líderes, a tus ancianos, que no hagas caso al consejo. Pero si alguien se presenta con la fórmula mágica y que te resuelve los problemas, y que tiene eso nuevo que no habías escuchado nunca y que tiene el poder para darte la solución, hay que huir de eso. Dice, nadie te haga cautivo por medio de filosofía y vanas sutilezas según tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo. ¿El mundo cómo es? El mundo lo que quiere es negociar siempre. En el mundo rige la ley del negocio, el te doy y me das. ¿Sí? Entonces, con Dios no se pueden hacer transacciones. La única transacción que se puede hacer es morir. Porque Jesús dijo, todo aquel que quiera seguirme, tome su cruz cada día. Todo el que quiera ser mi discípulo, ¿verdad? Dijo Jesús. Tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Nada más. Y cuando Jesús dice todos, es todos. Todo aquel que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Sí? Y sígame. Después dice Pablo, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Démonos cuenta de esto. O sea, todo Dios, el Dios que creó el universo, las galaxias, los planetas, el sistema solar, la Tierra, el complejísimo funcionamiento de la Tierra, cada ser biológico con su enorme, gigantesca complejidad, el mundo cuántico, el mundo estelar, las fuerzas gravitacionales, las fuerzas que interactúan, que ni conocemos todavía,
em, la, la electricidad, o sea, el Dios que creó todo, absolutamente todo, reside corporalmente en Jesucristo y está sentado a la diestra del Padre y dice: habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. ¿Sí? O sea, quien está en nosotros por su Espíritu es Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Y Él triunfó sobre toda potestad. Fuimos circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Hemos sido sepultados con Él en el bautismo, o sea, hemos muerto con Él, ¿sí? Y en el cual también habéis resucitado con Él por la fe, en la acción del poder de Dios que le resucitó entre los muertos. Y esto cuando estabais muertos en Él, en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. O sea, la obra de Dios en Cristo es gigantesca y nos pertenece. Hemos sido hechos partes de su cuerpo por misericordia. Nada se nos puede oponer. La oscuridad no se puede oponer. Hoy en día tenemos herejías de todo tipo. Tenemos gente que cree en maldiciones generacionales. Tenemos gente que cree que tiene miedo del diablo en cada cosa, que tiene miedo de que si hay algo, no sé, un centro espiritista cerca de la iglesia, va a haber problemas en la iglesia. Te digo, hermano, las tinieblas no pueden hacer nada contra la luz. Las tinieblas son la ausencia de luz. Estamos en el equipo ganador. ¿Te das cuenta? Estamos en el equipo ganador. No hay nada que pueda oponerse a la iglesia. No hay nada que pueda oponerse a los cristianos. No hay nada que pueda oponerse a los hijos de Dios. O sea, ya estamos en el equipo ganador. Ya la obra está hecha. Ya Jesús dijo: consumado es. Todo ha sido hecho. Todo ha sido hecho. Que nadie te venda buzones, como decimos en mi país. Que nadie te venda mentiras. Que nadie te quiera sacar el dinero, el tiempo, la libertad que tenés en Jesús. ¿Sí? Conozcamos el misterio de Dios, conozcamos el misterio de Cristo. En Él hay grandes riquezas, pero no confiemos en nuestras fuerzas, sino que confiemos en Dios, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que tengamos vida. ¿Sí? No es tu habilidad, no es tu inteligencia, no es mi inteligencia, no es nuestra habilidad de persuasión, es Jesucristo en nosotros el que hace la obra y el que nos va a llevar adelante en victoria para siempre. Amén. Y más allá de la tumba. Que Dios te bendiga.